En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi padrino difundió mentiras sobre mí minutos antes de la boda, pero la reacción de mi prometido reveló la verdad que nunca quise ver durante 5 años de manipulación. Muy bien, Reddit, necesito sacar esto de mi pecho. Lo ocurrido el día de mi boda fue tan perturbador que todavía estoy intentando asimilarlo. Voy a explicarlo desde el principio porque el contexto es importante. Para darles algunos antecedentes, tengo 28 años y he estado en una relación con Jacob, 30 años, durante 5 años. Nos conocimos durante nuestros estudios universitarios, salimos juntos los últimos 2 años de carrera y habíamos estado organizando nuestra boda durante los últimos 18 meses. Todo parecía perfecto. El mejor amigo de Jacob, Brian, 31 años, ha sido su amigo más cercano desde la secundaria. Eran prácticamente como hermanos. Brian iba a ser el padrino de boda y siempre intenté llevarme bien con su amistad, incluso cuando a veces me sentía excluida. Los meses previos a la boda fueron estresantes pero emocionantes. Habíamos elegido un precioso lugar en el norte del estado de Nueva York, invitado a aproximadamente 150 personas, y dedicado incontables horas a planificar cada detalle. Mis padres habían contribuido significativamente al presupuesto de la boda y toda mi familia extendida viajaba desde diferentes partes del país. No era solo una boda, era una gran reunión familiar. Permítanme contarles más sobre Brian. Él y Jacob tenían este vínculo extremadamente cercano desde la secundaria. Han pasado por todo juntos. Jacob ayudó a Brian durante el complicado divorcio de sus padres, y Brian apoyó a Jacob cuando estaba luchando al principio de su carrera. Su amistad era legendaria entre su grupo de amigos. Siempre respeté eso, aunque a veces las bromas de Brian parecían cruzar ciertos límites. La presencia de Brian en nuestra relación era algo que había aprendido a tolerar. Era el tipo de persona que acaparaba toda la atención y disfrutaba sobrepasando límites bajo la excusa del humor. Por ejemplo, cuando Jacob y yo nos mudamos juntos por primera vez, Brian se refería en broma a nuestro apartamento como un espacio compartido. Al principio resultaba gracioso, pero la broma se volvió molesta cuando comenzó a aparecer sin avisar o a quedarse en nuestro sofá después de salir con Jacob. Lo mencioné una vez a Jacob y me dijo que estaba siendo demasiado dramática y que Brian simplemente se sentía cómodo con nosotros. Pero con el paso del tiempo, esos límites se volvieron más difíciles de ignorar. Brian tenía la costumbre de entrometerse en situaciones que no le correspondían. Al principio de nuestra relación, hacía pequeñas burlas hacia mí disfrazadas de humor. Si cocinaba la cena para Jacob, Brian hacía todo un espectáculo probándola y fingiendo exageradamente que tenía arcadas, diciendo algo como: «Menos mal que Jacob me tiene a mí o moriría de hambre». Todos se reían y yo sonreía forzadamente, pero me dolía. Cuando Jacob me propuso matrimonio, pensé que las cosas cambiarían. Esperaba que Brian diera un paso atrás y respetara esta nueva etapa en nuestras vidas. Pero si acaso, su participación aumentó. Se aseguró de formar parte del proceso de planificación, metiéndose en decisiones que no le correspondían. Se encargó de organizar la despedida de soltero sin consultarme e insistía en hacer bromas sobre cómo el matrimonio era el fin de la libertad para Jacob. Hubo un incidente durante la planificación que todavía me enfurece. Jacob y yo tuvimos un desacuerdo sobre la lista de invitados. Él quería invitar a algunos viejos conocidos de la universidad, mientras que yo pensaba que la lista ya estaba completa. Más tarde descubrí que Brian había estado animando a Jacob diciendo cosas como: «¿Es tu boda o solo de ella?» y «No dejes que te intimide, amigo». Cuando confronté a Jacob al respecto, se encogió de hombros y dijo: «Brian solo está siendo protector». Sentía que cada decisión que tomaba tenía que pasar por la aprobación de Brian. La cena de ensayo fue la primera gran señal de alarma. Brian dio un brindis que fue incómodamente personal. Contó historias embarazosas del pasado de Jacob, haciendo bromas que parecían más intentos deliberados de humillarlo que bromas amistosas. Recuerdo haber captado la mirada incómoda de mi futura suegra y pensar que quizás estaba exagerando. Pero luego Brian hizo una broma sobre cómo Jacob siempre lo había necesitado para arreglar sus problemas y cómo esperaba que yo lo mantuviera a raya, ahora que Brian se retiraba de ese papel. La sala rió nerviosamente, pero sentí un nudo en el estómago. No parecía una broma. Esa noche lo mencioné a Jacob. Él me ignoró diciendo que Brian probablemente solo estaba nervioso por dar un discurso y que no quiso decir nada con eso. Lo dejé pasar, diciéndome a mí misma que debía concentrarme en lo importante, nuestro día de boda. La mañana de la boda fue muy intensa.
Estaba rodeada de mis damas de honor, mi madre y mis primas, todas ayudándome a prepararme. El lugar se veía impresionante, exactamente como lo había imaginado. Por un momento me permití sentir emoción. Mi familia y amigos estaban aquí y estaba a punto de casarme con el hombre que amaba. Entonces todo se desmoronó. Mi prima me llevó aparte, pareciendo incómoda. Me entregó su teléfono, mostrándome un mensaje grupal que Brian había enviado a varios de los padrinos. En él, Brian afirmaba que yo había sido infiel a Jacob durante nuestro compromiso y que Jacob solo seguía adelante con la boda por obligación. Mi corazón se hundió. Las acusaciones eran completamente falsas, pero la malicia detrás de ellas era innegable. De alguna manera, los mensajes se habían difundido más allá de los padrinos. Los invitados susurraban y el ambiente estaba cargado de tensión. Me sentí humillada, traicionada y furiosa, todo a la vez. Inmediatamente fui a buscar a Jacob. Estaba en una habitación lateral con Brian, riéndose de algo. Sin vacilar, entré en la habitación y sostuve mi teléfono, mostrándole a Jacob los mensajes que Brian había enviado. Apenas podía pronunciar las palabras y esperaba que Jacob estuviera tan furioso como yo, si no más. Pensé que inmediatamente confrontaría a Brian, exigiendo saber por qué su mejor amigo difundiría una mentira tan repugnante sobre mí en lo que se suponía que sería el día más feliz de nuestras vidas. En cambio, Jacob apenas miró la pantalla antes de poner los ojos en blanco. Brian solo está bromeando, dijo con despreocupación, como si no fuera gran cosa. Estás exagerando. Exagerando. Esa palabra me golpeó como una bofetada en la cara. Mi prometido, la persona con la que estaba a punto de casarme, no estaba enojado por mí. No estaba horrorizado por lo que su padrino había hecho. Ni siquiera estaba remotamente preocupado por cómo me sentía. En cambio, lo desestimó como si fuera solo otra de las inofensivas bromas de Brian, como si fuera mi problema por estar molesta. No podía creerlo. Lo miré fijamente, esperando alguna señal de que se diera cuenta de lo mal que estaba esto, pero él siguió hablando. Luego me acusó de siempre ser estricta con Brian y que nunca me agradó y que solo estaba buscando una excusa para arruinar el ambiente. Arruinar el ambiente. Mi mente trabajaba a toda velocidad. No solo Jacob no me estaba defendiendo, sino que también estaba dándole la vuelta a esto, haciendo que pareciera que yo era la que causaba problemas. Entonces dijo algo que realmente me dolió. Siempre has estado celosa de nuestra amistad, añadió, como si toda esta situación fuera solo sobre alguna rivalidad mezquina que yo había inventado en mi cabeza. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Esto ya no se trataba solo de Brian. Se trataba de Jacob. Si no podía defenderme en nuestro día de boda, si no podía ver cuán profundamente se me estaba agraviando, ¿qué tipo de pareja sería en el matrimonio? Se suponía que este era el día en que ambos nos apoyaríamos. El día en que prometimos respaldarnos mutuamente a través de todo. Y sin embargo, aquí estaba yo, siendo tratada como si mi dolor ni siquiera importara. Volví a la suite nupcial, agarré mis cosas y me fui. Mis damas de honor y mi familia estaban confundidas, pero no pude obligarme a explicarlo todo en ese momento. Solo sabía que no podía seguir adelante con esto. Agarré mis cosas, les dije a mis damas de honor que necesitaba un momento a solas, y luego simplemente dejé el lugar. Desde ese momento, todo ha sido un desastre. Mi padre no me ha hablado en absoluto. Está furioso y lo entiendo. Desde su perspectiva, me fui de la boda sin previo aviso, dejando a todos confundidos y avergonzados. Mi madre ha tratado de hablar conmigo, pero incluso ella parece insegura sobre si tomé la decisión correcta. Algunos miembros de mi familia extendida han llamado o enviado mensajes, y los que no están directamente enojados conmigo, todavía están molestos por la reputación de la familia. Piensan que exageré e hice un problema de nada. Jacob, mientras tanto, ha estado dejándome mensajes de voz casi todos los días. Al principio, sus mensajes eran de enojo. Me acusó de humillarlo frente a todos y arruinar su vida. Luego, cambiaron a disculpas, pero incluso esas se sentían vacías. Seguía diciendo que era solo una broma, que Brian no quiso hacer daño y que necesitaba dejarlo pasar. Seguía pidiéndome que regresara y arreglara las cosas, pero ¿cómo podría? ¿Cómo podría arreglar algo que se sentía tan fundamentalmente roto? Y luego está Brian, la audacia de ese hombre es casi cómica. Tuvo el descaro de enviarme un mensaje llamándome reina del drama y acusándome de arruinar el gran día de Jacob, como si él no hubiera jugado un papel importante en hacer explotar todo. Hizo que sonara como si yo fuera el problema, como si mi negativa a reírme de su cruel broma fuera un defecto masivo de carácter. Ahora, sentada aquí,
Siento una mezcla de alivio y duda. ¿Tenía razón al irme? ¿Fue solo una broma que me tomé demasiado en serio? Reddit. ¿Soy yo la mala por dejar a Jacob en el altar? ¿Exageré? ¿O fue esta la única opción que tenía para proteger mi dignidad? Actualización 1. Hola Reddit. Antes que nada, gracias por todo el abrumador apoyo y comentarios en mi publicación inicial. Ha sido una montaña rusa desde que salí de la boda, y aunque todavía estoy procesando todo, decidí que era importante hablar con mi familia y aclarar el ambiente. Sé cómo debió haberles parecido. Yo desapareciendo el día de mi boda sin una explicación adecuada. Les debía eso al menos, incluso si no estaba lista para enfrentar el caos que se estaba gestando en el lado de Jacob. Un par de días después de la boda, fui a visitar a mis padres. Mi mamá y mi papá siempre han sido comprensivos, pero esto era un nivel completamente nuevo de incomodidad. Mi papá especialmente tomó a Jacob bajo su ala cuando nos comprometimos. Siempre había presumido de Jacob con sus amigos, diciendo que estaba encantado de tener un yerno con quien pudiera conectar. Sabía cuánto habían invertido emocional y financieramente en la boda, así que estaba nerviosa sobre cómo se tomarían todo. Cuando llegué, mi mamá me saludó con un abrazo, pero mi papá apenas me miró. Estaba sentado en el sofá fingiendo desplazarse por su teléfono, pero podía decir que estaba molesto. No lo culpé. Para ellos, debió parecer que simplemente había tirado todo por la borda por un capricho. Pero también sabía que una vez que escucharan toda la historia, entenderían. Los senté y les expliqué todo. Los años de comportamiento manipulador e irrespetuoso de Brian, los mensajes del chat grupal, la total falta de apoyo de Jacob y cómo todo llegó a un punto crítico el día de la boda. Me disculpé por no explicar antes, por dejarlos en la oscuridad mientras yo misma estaba tambaleándome por todo. Mi mamá escuchó atentamente, y cuando terminé, dejó escapar este largo suspiro, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Para mi sorpresa, mi papá fue el primero en hablar. Admitió que estaba decepcionado, pero no de mí, sino de Jacob. Dijo que había pensado que Jacob era un tipo sólido, alguien que me protegería y apoyaría, y se sintió traicionado por cómo Jacob había manejado todo. Luego dijo algo que realmente me impactó. Te fuiste en el momento adecuado. Es mejor tener un mal día que una vida de arrepentimiento. Mi mamá asintió y añadió que no podía imaginar por lo que habría pasado si hubiera seguido adelante con la boda. Admitió que siempre se había sentido incómoda con la influencia de Brian sobre Jacob, pero no quería sobrepasarse diciendo algo. Escuchar eso fue un alivio, como si no estuviera loca por sentirme marginada todos estos años. Estaban decepcionados, por supuesto, pero no de mí. Y decepcionados de cómo Jacob había resultado ser alguien que no podía priorizar a su pareja por encima de su mejor amigo. Mis padres incluso se ofrecieron a contactar a mis hermanos para ayudar a explicar todo, lo cual fue un gran peso que me quitaron de encima. Para cuando me fui, me sentía más ligera. Mi papá me dio un abrazo antes de que saliera por la puerta y dijo que siempre los tendría, sin importar qué. Quizás me di cuenta de que aunque las cosas habían salido horriblemente mal, no estaba tan sola como me sentía en esa suite nupcial. Por otro lado, mi teléfono ha estado explotando con llamadas perdidas y mensajes. Jacob ha llamado docenas de veces, dejando largos mensajes de voz disculpándose y diciendo que podríamos arreglar las cosas si solo volviera a casa. No he respondido. No estoy lista y, honestamente, no sé si alguna vez estaré lista para escuchar sus excusas. La familia de Jacob, sin embargo, no se ha contenido. Han estado llamando y enviando mensajes sin parar, furiosos porque lo avergoncé frente a todos. Una de sus tías incluso me envió un mensaje en Facebook, acusándome de arruinar la vida de un buen hombre. Algunos de los invitados a la boda también se han puesto en contacto, exigiendo una explicación de por qué la ceremonia se canceló abruptamente. He estado ignorando la mayoría, pero la audacia de algunas personas es alucinante. Y luego está Brian. Por supuesto, no pudo resistirse a meterse en el drama. Por lo que he oído, ha estado diciéndole a cualquiera que escuche que me fui porque no podía manejar la presión del matrimonio. Se está presentando como el amigo leal que estaba tratando de ayudar a Jacob a ver la verdad sobre mí. Sería casi gracioso si no fuera tan exasperante. Una de mis damas de honor, Sara, de hecho lo confrontó después de la boda. Me dijo que estaba arrogante y sin arrepentimiento, diciendo que no se arrepentía de enviar esos mensajes porque alguien tenía que decirlo. La audacia de ese hombre es irreal. Sara trató de defenderme, pero Brian simplemente la ignoró,
diciendo que yo era demasiado sensible y que Jacob merecía a alguien que pudiera aguantar los golpes. También he estado reuniendo más detalles sobre lo que sucedió después de que me fui. Aparentemente, la atmósfera en el lugar fue un caos absoluto. Mis padres y algunos amigos cercanos se escabulleron en silencio cuando se dieron cuenta de que no iba a volver, pero la familia de Jacob se quedó y lo convirtió en un juego de culpas. Algunos de los padrinos fueron sorprendidos susurrando sobre el texto que Brian había enviado, y la palabra se extendió rápidamente entre los invitados. Jacob supuestamente estaba frenético, alternando entre la ira y el pánico, mientras Brian permanecía a su lado actuando como su salvador. Es honestamente extraño cómo Jacob no puede ver a Brian por quien realmente es. Las acciones de Brian fueron crueles y calculadas, pero Jacob todavía lo ve como el tipo que siempre lo ha apoyado. Es como si fuera ciego al daño que Brian ha causado. En este momento, estoy tomando las cosas un día a la vez. Mi familia ha sido increíblemente comprensiva y mis hermanos se han unido a mi alrededor. Algunos de mis amigos también se han puesto en contacto, diciendo que notaron cómo Brian me trataba a lo largo de los años, pero no querían extralimitarse. Es reconfortante saber que no estoy loca por sentir lo que sentí todo este tiempo. No sé qué sigue. Parte de mí se siente aliviada de haber esquivado una bala, pero otra parte de mí está de luto por la vida que pensé que iba a tener. Amaba a Jacob, o al menos una versión de él que pensé que conocía, pero ahora no puedo evitar preguntarme si esto siempre ha sido quien él es. Un hombre que dejaría que su mejor amigo humillara a la mujer que supuestamente ama. Por ahora, me estoy enfocando en reconstruir. He bloqueado a Jacob y Brian en todas las redes sociales y silenciado sus números. No sé si alguna vez responderé a las llamadas de Jacob, pero sí sé una cosa. Merezco algo mejor que esto. Actualización 2. Hola chicos, quería comenzar diciendo gracias. He estado leyendo sus comentarios y mensajes y estoy verdaderamente agradecida por todos los consejos y apoyo. Ha sido un torbellino de emociones y tener a tantos extraños validando mi decisión me ha ayudado más de lo que puedo expresar. Dicho esto, vi algunos comentarios de personas que pensaron que exageré al dejar a Jacob y salir de la boda. A esas personas, permítanme decir respetuosamente, no estoy de acuerdo. Terminar una relación de 5 años no fue algo que hice a la ligera. Esto no se trataba de un comentario de Brian, ni siquiera se trataba solo de la reacción de Jacob ese día. Se trataba de un patrón de comportamiento que había estado tolerando durante años, esperando que las cosas cambiaran. Cada vez que mencionaba cómo me hacían sentir los comentarios de Brian, Jacob me descartaba, diciéndome que me relajara o que dejara de pensar demasiado. Siempre era yo quien tenía que ajustarse, relajarse, dejar de ser tan sensible mientras Brian seguía cruzando límite tras límite. Y Jacob, él siempre tomaba el lado de Brian o, peor aún, lo ignoraba por completo. Irme no se trataba de arruinar la vida de Jacob como algunas personas han afirmado. Se trataba de reclamar la mía. Me di cuenta de que si no ponía un límite ahora, pasaría el resto de mi vida tragándome mi incomodidad, que me dijeran que me relajara y tolerando comportamientos que me hacían sentir pequeña e irrespetada. Ese no es el tipo de matrimonio que quiero y francamente, no es el tipo de matrimonio que nadie merece. De todos modos, desde que mis hermanos se enteraron de lo que realmente sucedió ese día, han sido mis mayores aliados. Han aclarado la situación a algunos de los invitados a la boda que estaban confundidos o mal informados, incluidos algunos de los padrinos. Aparentemente, algunos de ellos ni siquiera estaban al tanto de los mensajes del chat grupal que Brian envió antes de la boda. Una vez que vieron las capturas de pantalla, un par de ellos de hecho se disculparon conmigo. Fue un alivio saber que no todos estaban ciegamente del lado de Jacob y Brian. Una de las primas de Jacob incluso se puso en contacto diciendo que siempre había pensado que Brian tenía una influencia poco saludable sobre Jacob, pero no sentía que fuera su lugar para decir algo. Escuchar eso fue validante porque me hizo darme cuenta de que esta dinámica no estaba solo en mi cabeza. El comportamiento de Brian había sido un problema durante años, pero todos simplemente lo aceptaban como parte del paquete de estar cerca de Jacob. Desde la boda, las cosas se han calmado un poco, pero no ha sido fácil. Las acusaciones y culpas que me lanzaron afortunadamente han comenzado a disminuir. Al principio, la familia de Jacob estaba furiosa, enfadada conmigo por haberme ido, y pensé que nunca lo dejarían pasar. Pero gradualmente, la intensidad de su ira se enfrió. Algunas personas que habían sido rápidas en culparme se han puesto en contacto con mensajes de disculpa, admitiendo que saltaron a conclusiones sin conocer la historia completa. Honestamente, se sintió un poco como demasiado poco y demasiado tarde, pero aprecié el esfuerzo.
La situación sigue siendo agotadora, sin embargo. No son solo las llamadas y mensajes enojados con los que estoy lidiando. Jacob ha sido implacable en tratar de contactarme. Ha estado dejando largos mensajes de voz, enviando cartas escritas a mano a la casa de mis padres e incluso apareciendo en mi puerta. Dice que lo siente, que fue tomado por sorpresa por mi decisión y sigue rogando para que hablemos y lo solucionemos. Pero la verdad es que no veo cómo hablar cambiaría algo. La confianza ha sido destrozada y no estoy segura de poder reconstruirla alguna vez. La idea de tener otra conversación con él se siente como si me arrastrara de vuelta a todo el dolor y la frustración de los que he estado tratando de seguir adelante. Una de las cosas más difíciles de manejar ha sido las consecuencias financieras. Ha sido un desastre. La mayoría de los proveedores fueron comprensivos sobre la situación y no me dieron muchos problemas por cancelar en el último minuto. Pero la verdad es que los gastos de la boda rara vez son reembolsables. Como todo se pagó por adelantado, la mayor parte del dinero esencialmente se ha ido. Había ahorrado para esta boda durante más de un año y aunque mis padres ayudaron un poco, la mayor parte de los costos recayeron en mí. Cosas como el lugar, la comida, las flores, el fotógrafo, las facturas, se suman rápidamente. Ahora se siente como si todo simplemente se hubiera desvanecido en el aire y no hay mucho que pueda hacer para recuperarlo. El único pequeño rayo de esperanza es que no habíamos firmado la licencia de matrimonio todavía. Así que no hay un matrimonio legal para disolver. Eso es algo que traté de recordarme cuando me frustraba con la pérdida financiera. Pero no hace que duela menos. Hablar con mis padres sobre la situación del dinero fue realmente difícil. Odiaba tener que mencionarlo, especialmente con todo lo demás que ya había salido mal. Me sentía culpable de que también estuvieran perdiendo dinero que habían ayudado a contribuir. Mi papá, como siempre, fue el calmado y racional. Me dijo que no me preocupara, que mi felicidad y paz mental valían mucho más que cualquier cantidad de dinero. Aprecié su apoyo, pero no podía quitarme la sensación de que necesitaba hacer las cosas bien. Mi mamá estuvo de acuerdo, pero también dijo que lo resolveríamos juntos y que mi bienestar importaba mucho más. Aunque ambos me dijeron que no me estresara por ello, insistí en que les pagaría con el tiempo. No es algo que pueda olvidar fácilmente y aunque puede que tome un tiempo pagarles, estoy decidida a hacerlo. No quiero que mis padres sufran un golpe financiero por esto, especialmente porque solo estaban tratando de ayudar a hacer mis sueños realidad. Puedo ayudar a hacer realidad mi boda de ensueño. En cuanto a Jacob, he tomado una decisión consciente de no mencionar el lado financiero de las cosas con él. Solo pensar en tener una conversación con él en este momento se siente como un peso emocional que no puedo cargar. Honestamente, hablar con él sobre cualquier cosa es agotador en este punto. Y la idea de añadir dinero a la mezcla se siente como si solo complicaría las cosas aún más. No confío en que sea justo o razonable al respecto. Todavía no puedo quitarme la sensación de que la influencia de Brian todavía está al acecho en el fondo. Y si tuviera una conversación con Jacob sobre finanzas, probablemente se convertiría en otra batalla que no necesito. He decidido que por mi propia paz mental voy a manejar las consecuencias financieras con el apoyo de mi familia y eso es todo. No quiero involucrar a Jacob en este proceso. Ya es demasiado. Me he estado quedando con mis padres temporalmente, lo que ha sido reconfortante pero también un poco surrealista. Algunos amigos también se han puesto en contacto para ver cómo estoy y he comenzado a darme cuenta de quiénes son mis verdaderos amigos. Un par de personas que pensé que eran cercanas a mí no han dicho una palabra desde la boda. Probablemente porque todavía están en el campo de Jacob. Duele, pero prefiero saber quién está realmente de mi lado que mantener amistades falsas. Poco a poco estoy comenzando a reconstruir. He estado buscando terapia para trabajar a través de todo esto y he comenzado a escribir en un diario para procesar mis pensamientos. Es un largo camino por delante, pero estoy segura de que tomé la decisión correcta. He aprendido mucho sobre mí misma en las últimas semanas y una cosa que sé con certeza es que merezco una pareja que me respete, me defienda y no permita que nadie me trate como una broma. Actualización 3. Hola chicos, han pasado casi 2 semanas desde todo el incidente del día de la boda. Y aunque no puedo decir que todo esté mágicamente mejor, estoy bien. La vida ha estado lentamente asentándose en una nueva normalidad. Algunos días son más difíciles que otros, pero estoy aprendiendo a tomar las cosas paso a paso. Las cosas no han cambiado demasiado, pero ha habido algunos cambios. Recientemente me mudé de la casa de mis padres. No me malinterpreten, han sido increíbles durante todo esto. Pero después de unas semanas de vuelta en mi habitación de la infancia, comencé a sentir que necesitaba mi propio espacio de nuevo.
Afortunadamente, una de mis amigas cercanas había estado buscando una compañera de piso y la sincronización no podría haber sido más perfecta. Mudarme con ella ha sido un soplo de aire fresco. Es agradable tener un poco de independencia de nuevo y alguien con quien hablar que no me recuerde el fiasco de la boda cada 5 minutos. Desafortunadamente, Jacob no ha dejado ir completamente. Todavía ha estado contactándome y aunque su tono ha cambiado, sigue siendo agotador. Al principio, sus mensajes eran defensivos, llenos de excusas y justificaciones, pero ahora sus disculpas están, bueno, supongo que podrías decir que finalmente van por el camino correcto. Ha admitido que estaba equivocado al ponerse del lado de Brian. Les dijo a mis padres que había cortado todos los lazos con él. Incluso llegó tan lejos como para decir que deseaba haber visto a través del comportamiento de Brian antes y que debería haberme puesto a mí primero. No voy a mentir. Fue un poco satisfactorio escuchar que finalmente lo entendió, pero no cambia mucho. Las disculpas son geniales, pero no borran años de descartar mis sentimientos o la traición que sentí en lo que se suponía que era uno de los días más felices de mi vida. Es como tratar de reconstruir una casa después de que los cimientos se han desmoronado. No puedes simplemente poner una capa fresca de pintura y llamarlo arreglado. La persistencia de Jacob ha sido difícil de manejar. Mis padres le han dejado claro que no hay vuelta atrás desde esto, pero él sigue preguntándoles dónde estoy, esperando otra oportunidad. Es frustrante porque no sé de cuántas maneras puedo decir que hemos terminado antes de que lo entienda. Después de pensarlo, decidí que sería mejor abordar esto directamente. Le escribí un correo electrónico a Jacob. Sentí que era la forma más segura de comunicarme sin meterme en otra conversación agotadora. En el correo electrónico, expuse todo. Le dije que necesita dejar de involucrar a mis padres y acosarlos por información. Dejé claro que hemos terminado, que nada de lo que diga o haga cambiará mi opinión. También le advertí que si continúa con este comportamiento, tendré que tomar medidas serias. No quería sonar dura, pero necesitaba establecer límites firmes. También he estado lidiando con algunos de los familiares de Jacob, lo cual ha sido toda una experiencia, por decirlo menos. Algunos de ellos se comunicaron, afirmando que solo querían escuchar mi versión de la historia, pero honestamente, su tono dejaba claro que estaban más interesados en juzgarme que en entender lo que realmente sucedió. Después de algunos días de ignorar sus llamadas y mensajes, finalmente exploté y respondí a un par de ellos. Les dije simple y llanamente que no necesitaban preocuparse por mí perdiendo a un buen hombre porque un buen hombre no habría dejado que las cosas llegaran a este punto. También les recordé que, aunque ellos puedan ver a Jacob como perfecto, no eran ellos quienes tuvieron que soportar años de ser ignorada y hacerme sentir como una extraña en mi propia relación. Se sintió bien defender mi posición, incluso si dudo que cambie su opinión sobre mí. También he comenzado a centrarme más en mí misma, lo que se siente extraño pero también renovador. Durante mucho tiempo estuve envuelta en planificar la boda y tratar de mantener felices a todos los demás. Ahora finalmente tengo el tiempo y el espacio para descubrir lo que quiero. A todos aquí en Reddit que me han apoyado durante este camino, gracias, en serio. La avalancha de consejos, palabras amables e incluso amor duro ha sido abrumadora en el mejor sentido. Me han ayudado a ver que no estoy loca, que no estoy exagerando y que está bien defenderme, incluso si eso significa tomar una decisión difícil y dolorosa. Sé que todavía hay un largo camino por delante, pero por primera vez en mucho tiempo me siento esperanzada. Este capítulo de mi vida podría no haber terminado de la manera que pensé que lo haría, pero tal vez eso sea algo bueno. Estoy aprendiendo que a veces alejarse no es rendirse, es elegirse a uno mismo, y eso se siente bastante bien.